Ahora vamos a hablar acerca de las técnicas cualitativas y semi-cuantitativas. ¿Cuál es la importancia de estas técnicas de análisis de riesgos? El análisis de riesgo no persigue la exactitud matemática, sino la comprensión estructurada del riesgo para apoyar a la toma de decisiones. En el sector público, donde muchos riesgos no pueden cuantificarse con datos financieros exactos, las técnicas cualitativas y semi-cuantitativas constituyen una herramienta clave para valorar la probabilidad y el impacto de manera sistémica, razonada y defendible. Estas técnicas permiten priorizar riesgos relevantes, sustentar decisiones ante auditorías, reducir la subjetividad individual y estandarizar criterios institucionales. Es decir, que a partir de estas técnicas nosotros podemos ya considerar algunos aspectos fundamentales cuando hay un riesgo y cómo tomar decisiones. Vamos a hablar sobre las técnicas cualitativas. Las técnicas cualitativas son métodos de análisis que utilizan descriptores cualitativos basados en el juicio experto, experiencia institucional y la discusión técnica, sin asignar valores numéricos explícitos o utilizándoles solo se los puede utilizar como una referencia conceptual. Estas técnicas cualitativas se caracterizan porque se van a determinar en consenso y con criterio profesional. Se utilizan escalas descriptivas, por ejemplo, alta, media, baja, y son flexibles y adaptables, además que se adecúan cuando existe información limitada y enfatizan la interpretación y también el contexto. Las principales técnicas cualitativas son, por ejemplo, las escalas descriptivas de riesgo, que consisten en clasificar la probabilidad y el impacto utilizando categorías conceptuales. Por ejemplo, se utiliza frecuentemente en diagnósticos iniciales. Eh, Estas escalas descriptivas de riesgo pueden ser probabilidad muy probable, probable e improbable. El impacto puede ser alto, medio o bajo. Esa es una escala descriptiva de riesgo sin establecer números. Y también tenemos una evaluación por juicio experto, que se basa en una opinión fundamentada de funcionarios con conocimiento profundo del proceso. Y tenemos una aplicación que son reuniones técnicas, comités de riesgos, talleres de análisis, y estos deben documentarse debidamente de acuerdo a la justificación del juicio. Este es el juicio experto. Otro tipo de evaluación también es por consenso. Esta es la última de las técnicas cualitativas más relevantes o principales dentro del análisis de riesgos. Y esta evaluación por consenso es el valor del riesgo que se determina mediante una discusión grupal hasta alcanzar un acuerdo. Ahora, también en esta parte vamos a hablar acerca de las matrices cualitativas. La matriz de probabilidad de impacto es un método de evaluación cualitativa muy popular y se basa en dos aspectos de riesgo. Primero, que es la probabilidad de que se produzca y el impacto en el objeto o los objetivos si se produce. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más común? Es probabilidad alta y más impacto alto, igual riesgo muy probable. Entonces, se van considerando estas matrices cualitativas. ¿Cuáles son las ventajas de estas técnicas cualitativas? Es que son simples de aplicar, tienen un bajo costo, son fáciles de comprender, son adecuadas para contextos complejos, pero también existen limitaciones porque hay mayor subjetividad, menor presión comparativa, dependencia del criterio humano. Y por otro lado, nosotros tenemos, cuando nosotros hemos hablado acerca de estas técnicas de análisis de riesgos, hablamos en un principio de este video, las técnicas cualitativas y también existen las técnicas semi-cuantitativas. Y estas técnicas semi-cuantitativas son métodos que combinan criterios cualitativos con valores numéricos, permitiendo ordenar y priorizar riesgos de manera más estructurada sin llegar a modelos estadísticos complejos.
Entonces, al ser semi-cuantitativas, sus características principales es que pueden asignar un valor numérico a categorías, permiten comparar riesgos, mantienen un enfoque institucional, son defendibles ante entes de control, facilitan la priorización. Las principales técnicas semi-cuantitativas está la escala numérica de probabilidad de impacto. Por ejemplo, se asignan valores generalmente del 1 al 3 a nivel descriptivo. Ejemplo, probabilidad alta, 3, impacto alto, 3. Cálculo del nivel de riesgo, se utiliza una fórmula simple. Por ejemplo, nivel de riesgo es igual a probabilidad por impacto. Entonces, el resultado no es un valor absoluto, sino un indicador relativo. El resultado no es un valor absoluto, sino un indicador relativo. Y también tenemos una matriz de riesgo semi-cuantitativa que permite visualizar la ubicación de cada riesgo y priorizarlo. ¿Cuáles son los beneficios de la matriz? Claridad visual, comparabilidad, soporte para decisiones. Entonces, es importante considerar que en estos casos el riesgo, el resultado no es un valor absoluto, sino es un indicador, es un indicador relativo, que se podría considerarlo, pero no considerarlo de forma absoluta. Y luego tenemos la calificación del riesgo. Nosotros tenemos una tabla en cuanto se determina por la importancia, por la probabilidad, por el impacto y el total. Es decir, nosotros tenemos que aprender a determinar cuál es la, la probabilidad en el sentido de si es muy probable, probable, improbable. Cuando nosotros decimos que es muy probable, tiene el número 3 y puede ser el impacto alto, medio, bajo, dependiendo de los aspectos fundamentales. Cuando uno de los riesgos identificados es calculado individualmente para obtener la calificación final del riesgo inherente, bajo la siguiente escala y mapa de colores, por ejemplo. Escala de calificación de riesgo. De 1 a 10, el riesgo es bajo, entonces el color es verde. De 11 a 30 es moderado, entonces el color es naranja. Pero si viene del 31 al 50, el riesgo es alto, por lo tanto el color es rojo. Y esos colores ustedes también podrán identificarlo cuando compran alimentos. Generalmente viene el semáforo, entonces nosotros también podemos considerar esos colores para determinar la calificación de riesgos. Es importante en este también hablar acerca de los riesgos inherentes y el riesgo residual. Los riesgos se califican usando métodos cualitativos y semi-cuantitativos, como habíamos indicado. En los métodos cualitativos no encontramos números, pero en el semi-cuantitativo sí podríamos hacerlo. Puede ser una mixtura, ¿no? Y tienen un doble enfoque. Esta calificación de riesgos puede ser un riesgo inherente o un riesgo residual. ¿Qué se entiende por riesgo inherente? El riesgo inherente es aquel en el que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones a los directivos para modificar su probabilidad de impacto. Y el riesgo residual, en cambio, es el riesgo remanente, después de que la dirección ha llevado a cabo una acción para modificar la probabilidad de impacto. Ese es el riesgo residual, es el riesgo remanente después de que la dirección ha llevado a cabo una acción para modificar la probabilidad o impacto. Esto en cuanto a las técnicas que se llevan a consideración en el análisis de riesgos.